Continuando con el marco referencial, tenemos una investigación de la violencia verbal y la satisfacción familiar en parejas convivientes de la urbanización Libertad del distrito de Trujillo. Esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la violencia verbal y la satisfacción familiar en parejas convivientes de la urbanización de Libertad en el 2016. Los resultados obtenidos fueron analizados en función de los objetivos y de las hipótesis planteadas, lo cual indica que la mayor violencia verbal disminuye la satisfacción familiar. El segundo trabajo, que son las estrategias de intervención ante la violencia verbal en estudiantes y adolescentes en el estado de Mérida, busca reconocer lo referente a la violencia verbal. También se utilizó la observación directa. Como resultado de la observación, se evidenció la falta de respeto hacia los compañeros de clase y los docentes que laboran en la institución, manifestando burlas, lenguaje soez y agresión verbal. El tercer trabajo que investigamos son los castigos en la crianza de los hijos en hijas, un estado en cuestión, que indica que un factor predominante para que ocurran episodios violentos con regularidad era el alcoholismo. En Cali tenemos un proyecto de metodología pedagógica de educación entre pares, lo cual los resultados afirman la tendencia a neutralizar el lenguaje violento, la cultura y las creencias patriarcales, el cual a través del tiempo permean en el imaginario de los jóvenes adolescentes. En cuanto al marco legal, tenemos la Ley 294 de 1996, por lo cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar, sancionar la violencia intrafamiliar. Tenemos la Ley 1959 del 2019, por la cual se modifica y adicionan artículos en relación con el delito de violencia intrafamiliar. En cuanto a la metodología, tenemos el enfoque de corte cualitativo debido a que busca interactuar con el campo a profundidad. Se pretende indagar todo lo relacionado con la problemática identificada. El alcance de la investigación es de tipo exploratorio porque busca investigar la problemática de la violencia en un lugar del barrio San Pedro. El diseño metodológico se abordará desde el tipo fenomenológico. Este método busca explorar, describir, comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. La muestra se tomó de 7 personas de un hogar del barrio San Pedro en Palmira. El tipo de muestreo fue la muestra de caso tipo, que según Hernández, la perspectiva fenomenológica del objetivo es analizar los valores, las experiencias y los significados de un grupo social. Las técnicas de recolección de información: se aplicó una entrevista semiestructurada individual a 7 personas de diferentes edades y también se aplicó a un grupo focal a estas mismas 7 personas. Para los criterios de inclusión tuvimos en cuenta que sean personas que pertenezcan a un mismo hogar de un barrio de Palmira y que sean personas entre 11 y 62 años. En lo cual nuestro resultado para la primera categoría, que pretendíamos saber cuál es el origen de la violencia, en cuanto a la falta de comunicación, se pudo inferir que en el caso de los entrevistados tienen una comunicación muy buena, lo cual no genera una violencia verbal. Sin embargo, uno de los participantes refiere que la comunicación es regular, dando paso para que se genere la violencia verbal. En cuanto a la insatisfacción, afirman que sí se sienten satisfechos en su núcleo familiar, excepto un participante quien afirma que no lo está. En la falta de educación, todos consideran que el nivel de educación no tiene nada que ver con la violencia verbal. Finalmente, los participantes consideran que el factor económico no es un motivo para generar violencia en el hogar, a excepto de un participante que afirma que el factor económico sí genera violencia a la hora de ponerse de acuerdo en cuanto al dinero para gastos familiares.
Cordial saludo. Bueno, para continuar con los resultados en la categoría número 2, que son los efectos de la violencia verbal, que responde a nuestro objetivo número 2, determinar las consecuencias de la violencia verbal en un hogar del barrio San Pedro de Palmira. En cuanto a esto, las consecuencias han sido daños psicológicos, aunque la mayoría de los participantes refieren que no se dejan afectar fácilmente en cuanto a la violencia verbal, pero, sin embargo, uno de los participantes siente que le ha generado gran afectación. En la autoestima, la mayoría de ellos coincide en decaer un poco en cuanto en el momento que se genera la violencia verbal, pero dicen recuperarse fácilmente de ella. En la categoría número 3, relación familiar, nuestros resultados dan respuesta a nuestro objetivo número 3, que es conocer la dinámica familiar presente en un hogar del barrio San Pedro que experimenta violencia verbal. En cuanto a esto, a nivel general, las relaciones familiares, según refieren los participantes, son buenas. En cuanto a la relación entre padres, esposos, hermanos, abuelos, donde a pesar de las dificultades de la violencia verbal, logran solucionar los conflictos rápidamente. Solo uno de los participantes nos dice que no se siente bien relacionado a nivel familiar. De acuerdo a la discusión y los resultados obtenidos, los participantes no aceptan que hay violencia verbal, ya que normalizaron estas conductas que se dan en medio de las discusiones que se generan eventualmente, según lo han dicho ellos, mostrando pues una pequeña incongruencia, ya que refieren que no la hay, pero en el momento pues que respondieron las preguntas, se evidenció que sí había violencia verbal, afectando pues las dinámicas familiares. Los resultados también nos arrojan que el factor económico en ocasiones es motivo para que exista la violencia verbal dentro de este hogar de la ciudad de Palmira. Así lo refieren dos de los participantes. Finalmente, se observa, según los resultados, que solo uno de los integrantes de este hogar se siente afectado en cuanto a todos los aspectos de las categorías. Bueno, para concluir, la violencia verbal es un factor complejo dentro de las dinámicas familiares, siendo un arma silenciosa que limita el desarrollo, la comunicación de los integrantes del hogar, ya que estas conductas de violencia verbal se normalizan. Por otra parte, a mediano y largo plazo se ve afectado el contexto familiar, alterando la integridad, el reconocimiento individual y autoestima, lo cual propicia comportamientos o frases que dañan a otros integrantes del hogar. Dentro de las recomendaciones, es de gran importancia destacar que la investigación se realizó en un hogar del barrio San Pedro de la ciudad de Palmira. Pero al ver la poca investigación que hay en el municipio acerca del tema violencia verbal, se hace necesario que para próximas investigaciones se tenga más amplitud en cuanto a la muestra para poder indagar y profundizar más. Muchas gracias.